Ahora sí, bendición hermanos, ¿se escucha bien? ¿Me pueden comentar? Aquí los veo cuando me comentan. Gracias por estar orando. A los hermanos que estuvieron ahí orando, gracias al Señor. Estamos de vuelta. Tuve que volver a hacer todo de nuevo. Y ahora espero, ahí si me dicen si se escucha bien para poder iniciar, ya que ya perdimos un poquito de tiempo. Pero gracias al Señor ya volví. ¿Ven? ¿Están? Sí, ya. Gracias, Pati. Entonces, aquí está el título. Súper. Aquí estoy viendo sus mensajes. Bueno, saludamos a Daniela Calderón que se conecta ahí por primera vez. Bendiciones, hermano José, a hermana Kenita que se volvió a conectar y recuperamos rápidamente el número de hermanos conectados, así que gracias al Señor. Amados, métodos de evangelización. Quiero contarles algo muy especial antes de iniciar ya como tal este tema. Estaba viendo el correo de la iglesia y nos llega un correo muy especial de una persona que es estadounidense, si no estoy mal, y él está encargado de ver y de hacer campañas publicitarias de parte de personas que son influencers. Y quizá este término para algunos sea un poco desconocido. ¿Qué significa un influencer? Un influencer es aquel, y de hecho le hacían esa pregunta a él, y respondían de la siguiente forma, decía, tú eres influencer, o sea, tú eres alguien que influencia a los demás, tú puedes ser alguien como un youtuber, alguien que ya puede generar su voz, impacto a los demás y tener seguidores. De eso se trata un influenciador, un influencer. Cuando una o dos personas te piden consejo, ya eres un influencer. Y me parece súper interesante ese tipo de definición de influencer. Cuando una o dos personas te piden consejo. Entonces, esta persona se hizo contacto con la iglesia, con nuestro canal de la iglesia Refugio Celestial, que ustedes saben, lo abrimos hace muy poco. Lo abrimos más o menos, fue después del aniversario del año pasado. Habrá sido en agosto, por allí, que abrimos el canal de la iglesia. Y desde ese momento lo hemos usado hasta ahora. Y él se contactaba con nosotros porque él decía que evidentemente estábamos llegando a otros países, o incluso a una persona que se encarga de hacer campañas de influencers, o sea, alguien que sabe del tema de producción en YouTube y que ha estado patrocinando campañas gigantescas mundiales alrededor del mundo, que tiene marketing y trabaja a través de la publicidad. Y nos está haciendo contacto a una iglesia muy pequeña como la nuestra, que recién está iniciando y que sus obreros de producción han sido súper fieles en capacitarse. Y saben que estaba hablando esto con Adrián y nos sorprendíamos, decíamos, wow, la iglesia, el contenido está llegando a otras personas y ni nos damos cuenta. O sea, la palabra de Dios está llegando incluso a personas empresarias que están liderando marketing alrededor del mundo. ¿Y por qué se los comparto? Porque ciertamente me llamó la atención esa definición de influencer. Él decía, dos personas o una o dos personas que te pidan consejo, tú ya eres influencer. Yo me pregunto, a ti, ¿cuántas personas te piden consejo? ¿O cuántas personas te escuchan? ¿Cuántas personas desean recibir de parte tuya un mensaje? Cuando tú ya tienes una o dos, ya eres una persona que puede generar seguidores. Y creo que influencer es como el cliché, por decirlo así, a ver si me pongo en pantalla grande. Creo que influencer es como el cliché de un discipulador, que es lo que estamos hablando cada jueves, ¿no? Un influencer es como un discipulador, porque un influencer es aquel que genera impacto, que hace que personas le sigan, que hace que personas estén pendientes de su contenido.
En nuestro caso, un discipulador es aquel que tiene discípulos, personas que le siguen, a las que forman, las que le escuchan, las que son apacentadas por él porque actúa como pastor de sus vidas. Entonces también de eso se trata. Y me encantó esa analogía y sobre todo la definición que le daba, 1 o 2. Yo me pregunto, ¿cuántos discípulos tenemos? Quizás tú dices, ninguno todavía, pero me encantaría tenerlo, me encantaría tener uno, porque sé que es la gran comisión de parte de Dios para la iglesia, para mí, para ti. Entonces, amén, oremos porque así va a ser. Y si tú dices, yo tengo 1 o yo tengo 2, ya eres un influencer para esa o esas ovejitas. Así que habiendo dicho eso, ahora sí comenzamos métodos de evangelización, y ya más adelante les vamos a hablar del programa de mañana, pero por el momento vamos a comenzar con contenido. Bien, métodos de evangelización, ¿de qué se trata? ¿Qué significaba método? ¿Cómo lo habíamos definido nosotros? Habíamos dicho que es un modo ordenado, que es una forma como paso a paso de seguir, que es un procedimiento, y lo habíamos asemejado a una receta incluso, como pasos a seguir para llegar a un producto final. Ahora, estos métodos no son como la llave, no son el centro, no es lo que me va a garantizar el éxito, pero sí son herramientas que me van a permitir llevar la palabra de Dios, sobre todo a estas generaciones que necesitan escuchar de una forma más creativa el evangelio. ¿Para qué? Para que genere impacto en ellos, para que atraiga, llame su atención y para que ellos se sienten y te escuchen. Hoy en día tanto contenido multimedia hay, que si no somos estratégicos en la forma de comunicarnos con los demás no nos van a escuchar, no nos van a ver, no se van a detener a ponerle me gusta al video, no van a comentar, no van a compartirlo. Pero si al contrario eso genera impacto en los demás, de verdad que así va a ser. Entonces, los métodos de evangelización son estos procedimientos, son estas herramientas ordenadas que podemos utilizar ¿para qué? Para atraer discípulos, para llevar personas a que conozcan al Señor, porque son métodos de evangelización. Entonces, la semana pasada vimos 2 métodos. Vimos la Operación Andrés, que hablamos de aquel que atrae personas, como lo hizo el discípulo Andrés, que trajo a Pedro, su hermano, y luego Pedro también empezó a traer a otros discípulos, y así sucesivamente. ¿Y en qué consistía esta operación? Consistía en poner en una tarjetita, así que usted haga 10 nombres, lo escribe, y una vez que los escriba, pueden ser de familiares, pueden ser de amigos, obviamente amigos y familiares que no conozcan al Señor, y empieza a orar por ellos, empieza a interceder por ellos todos los días, le empieza a hablar de Cristo, ¿sí? Tiene que ser intencional, tiene que hablarles de Cristo, y finalmente les invita a un evento evangelístico, o sea, algo grande. E imagínense que ya tenemos un casi evento evangelístico mañana, que les voy a hablar en unos minutos de qué se trata. Entonces ya tenemos la estrategia, ahora solo falta que usted se haga su tarjetita, escriba los 10 nombres y empiece a orar por ellos y a hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que mi evangelización es mucho más efectiva cuando yo llevo tiempo conversando con esa persona y escuchando lo que me tenga que decir y poniéndole atención a lo que cree. Y luego esa persona va a tener confianza de que un día, cuando yo le invite a participar de una reunión, de un culto cristiano, le invite a ser parte de un culto presencial, lo va a hacer porque tiene confianza y porque también quizás hay un vínculo. Entonces, la idea es generar ese vínculo, porque me importa la persona, porque me importa ella, porque me importa conocerla, porque amo su alma así como el Señor le ama, porque tengo compasión de ella, porque está desamparada, abatida, como oveja sin pastor. Por eso, mirándola como Jesús la ve, me muevo a compasión y empiezo a ser ese obrero dispuesto para recoger la mies. El siguiente método es el evangelismo perenne, y definimos la palabra perenne como algo permanente, algo que permanece, que se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿cómo ocurre este evangelismo? Tiene que ser, y ahí señala ciertas cualidades. Dice que primero tiene que ser un trabajo permanente, intencionado y activo.
Yo tengo que estar constantemente nutriendo a las personas con palabra de Dios, hablándoles, escribiéndoles, estando preocupada o al tanto de lo que esté pasando en sus vidas. Una vez una frase que decía de un libro, no era de un libro, mejor dicho era de un podcast, y decía la frase, no te preocupes en discipularme si ni siquiera te preocupas en ser mi amigo. Le decía como no te preocupes de enseñarme una doctrina si ni siquiera sabes cómo estoy ahora. Y en Proverbios dice, el pastor cuida y vela por el buen cuidado, por el buen estado de sus ovejas. ¿Cuál es el estado de tu oveja? ¿Sabes en qué está, en qué etapa de su vida está viviendo, qué está pasando? Y saben, a mí me vienen mucho esas preguntas cuando no tengo comunicación con algunos de los chicos a los que estoy discipulando, cuando no sé en qué están, me viene esa preocupación y les escribo. Y uno como pastor de esas ovejas tiene que estar al tanto del estado de ellas, o sea, tengo que saber qué está pasando con ellas, pero también yo necesito que esa persona tenga la confianza de decírmelo, y obviamente me lo gano como pastoreándola, llevándola a aguas delicadas, enseñándola a descansar en Dios. De eso se trata. Entonces, evangelismo perenne trae exquisitos resultados. Miren, allí dice muchas conversiones, consolidación de los convertidos, mayor responsabilidad, crecimiento numérico y espiritual, proyección de la iglesia. O sea, si vemos todos estos resultados decimos amén, que vengan esos resultados. Pero la Biblia dice en Timoteo que el sembrador que quiere disfrutar de sus frutos tiene que primero trabajar en la tierra. Entonces sí genera primero un trabajo y constante, perenne, permanente, para siempre. Vamos a tener que estar allí encima y todo eso va a generar un impacto a través de esa persona en su familia, a través de su familia en la nación y a través de la nación en el mundo. Así que creemos que el Señor puede hacerlo a través de ti, a través de mí. Y ahora el tercer método que vamos a aprender, hice solo un repaso, y vamos bien, se llama el método de las 4 leyes. Entonces, método de las 4 leyes, a ver si toman apunte, lo escriben, las 4 leyes, no es tan difícil de recordar. Fue impulsado por Bill Briggy de Cruzada Estudiantil. Es una metodología de evangelismo personal usado durante años, o sea, tiene bastante experiencia, bastante recorrido. Y dice que se encuentra en forma de folleto impreso y disponible en la web. O sea, usted todos estos métodos de evangelismo no vaya a creer que están en un lugar apartado de un museo nacional o internacional allí en Houston, Texas, Estados Unidos. No, eso usted lo encuentra en internet. Usted lo googlea y lo va a encontrar. Así que si usted quiere saber más información sobre estos métodos, lo busca y lo va a encontrar. Como estábamos mencionando, las 4 leyes, ven, aquí se pueden dar cuenta que tiene 4. 1, 2, 3, 4. Esas son las 4 leyes. La primera ley, y aquí es para los rápidos, ya van a buscar rápidamente el pasaje que sale allí o lo van a decir de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, no los escucho. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aplauso para todos los que lo dijeron al mismo tiempo. Perfecto. La primera ley es: Dios te ama y tiene un plan para ti. De tal manera amó. Amén. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Acuérdense que no vale solo anotar la cita bíblica, o sea, tengo que saber qué dice ese verso, porque si no voy a estar totalmente perdido o perdida en el momento en el que esa persona me pregunte. El segundo, el hombre es pecador y está separado del amor de Dios. Para los rápidos, para los que no se sepan, o qué dice buscando en su Biblia, Romanos 3:23. Y para los que ya se lo saben, ¿qué dice Romanos 3:23? Sí. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Les gusta que contraté unos coritos por acá? No. Entonces, muy bien. El hombre es pecador, todos pecaron. Están destituidos, separados del amor de Dios. Entonces, esa es la segunda ley.
puedo presentar el Evangelio de esta forma. Hablo del amor de Dios a través de Juan 3:16 y ahora hablo de que el hombre es pecador, Romanos 3:23. Tercera ley, Romanos 6:23b, o sea, la segunda parte de Romanos 6:23, cuando dice, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Dios estableció un puente y este puente era el que une tanto a Dios con el hombre. Este puente que se estableció es representativo de una persona. Pero ¿por qué había este puente? Tenemos que explicarle. Este puente se formó porque al medio, allí en ese precipicio, eso que separaba a Dios del hombre, era el pecado. El pecado separaba a Dios del hombre. Y por eso nosotros nombramos la primera parte de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Entonces, esa es la primera parte. El pecado, el que separa. Pero luego es el puente el que establece esa reconciliación. El que, por más que el hombre haya tenido que recibir la separación eterna, destituido de la gloria de Dios, hubo un puente. Hubo alguien allí. Y dice la cuarta ley, usted debe aceptar a Jesús para tener vida eterna. Romanos 10:13. ¿Y qué dice Romanos 10:13 para los rápidos en buscarlo en la Biblia? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces yo tengo que memorizarme esos 4 versículos. Recuerdan que les había dicho que ya no los iba a hacer memorizar, porque ahora los voy a hacer memorizar mucho más, no solo un versículo, sino que ahora van a venir a memorizar más versículos si quieren aprenderse este método. Es muy fácil, es muy rápido. Usted puede tener un tratado, un boleto, un folleto cristiano en su cartera, en su mochila, en su bolso, e ir en un lugar público y allí mismo darle a alguien ese tratado. ¿Y de qué le va a hablar? Dice usted. ¿Qué le hablo? Le explico el tratado. ¿Cómo hago? Ahí puedo recordar estas 4 leyes, ¿cierto? Parto hablando del amor de Dios, el pecado, luego hablo de que hay un puente de reconciliación, ese puente es Jesús, y a través de él, esa persona obtiene la vida eterna. Ya vamos a avanzar con el siguiente punto. El cuarto método de evangelización. Plan 4 estrellas, así se llama. Es muy de hotel, ¿no? Este método. Claro, ahí estaba diciendo coro premium. Sí, muy buen coro, ¿cierto? Coro premium. Plan 4 estrellas. Dice, es un programa de formación de obreros en la iglesia local. Formación de obreros en la iglesia local. Con 4 aspectos a desarrollar. Por eso se llama 4 estrellas. Y ahí vamos como reconociéndolo para que no se nos olvide, para después hacer el quiz y que no reprobemos y podamos recordar lo que hoy aprendimos. Y el primero es oración, el segundo es lectura bíblica, el tercero es compañerismo y el cuarto es testimonio cristiano. Primero entonces la oración. Yo voy a enseñarle a una persona a ser una persona de oración. Que no solamente Dios la conozca, sino que también esa persona sea conocida por Dios y por los demonios y por el infierno entero, que sepa su nombre. ¿Se acuerdan de Hechos cuando leemos, bueno, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a ti ni te conozco, ni te he escuchado, ni siquiera te he visto, ni sé de ti? O sea, ese espíritu se burlaba de ese hombre, decía, ¿cómo? Yo a ti ni te he escuchado, le decía Simón. Entonces, muchas veces nos pasa eso, que nosotros oramos y le decimos, Señor, aquí de nuevo, te estoy pidiendo esto de nuevo. Y claro, soy conocido por Dios como el que más dádivas quiere, no sé, pero ahí seguro el Señor no nos tiene apodos, pero es una forma de poder graficar esto. Pero la idea es que yo me haga conocer allá abajo, en el infierno, que es una realidad, y allá en el cielo, donde Dios diga, ajá, aquí viene la Bernarda, aquí viene la Daniela, aquí viene la Virginia,
Aquí están estas guerreras, estas Déboras guerreras, ¿cierto? Como se llaman el ministerio de Dama. Aquí están las Deboritas guerreras que están clamando, que están como atalayas, guerreando y están perseverando, que no se pierden ningún discipulado, que no se pierden ningún culto de domingo y que esperan con ansias los martes porque les encanta orar. Amén, amén, amén. Creemos en eso, ¿no? Aquí el público que dice amén. 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 Muy bien. Entonces, lo segundo es lectura bíblica. Alguien que no sabe de la Biblia, alguien que no lee la Biblia todos los días, ciertamente se termina alejando de Dios. Por más que uno tenga dudas acerca de Dios, por más que uno esté pasando por tiempos difíciles, esta es la palabra de Dios la que no podemos dejar de leer. No podemos, por más que sueño tenga, yo no voy a dejar de leerla. Y ese tiene que ser mi sello. Yo hoy día meditaba en el Salmo 119 y analizaba el versículo 81 y analizaba los otros versículos que siguen al 81, pero me encantó el 97. Miren, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Decía el salmista, todo el día yo medito en tu palabra, cuánto la amo. Luego dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, antes de comer, antes de desayunar, antes de hacer ese apetitoso alimento para yo poder deleitarme con él, le digo al Señor, antes que lo más dulce que existe, que es la miel, yo prefiero las palabras de tu boca. Son más dulces que la miel. O sea, yo amo tu palabra. La lectura bíblica, el segundo aspecto, ¿saben? Y por eso creo que es tan importante que un obrero, como dice en Timoteo también, ¿no? Exhorta la palabra, habla a tiempo y fuera de tiempo. O sea, alguien que va a predicar la palabra de Dios tiene que conocerla. Como obrero que usa bien la palabra de verdad. Según Timoteo, Pablo le habla y le exhorta de esa forma, y Timoteo era una persona, cierto, joven. Entonces los jóvenes no nos salvamos, tenemos que amar esta palabra del Señor y deleitarnos en ella, que sea esta nuestra delicia. Y por eso nosotros leemos la Biblia, porque conocemos al Señor a través de ella. Y yo espero por eso que más adelante no seamos los mismos que estamos enseñando, sino que yo lo podamos hacer. Y también ustedes lo están haciendo de a poquito, enviando esos audios por WhatsApp a la iglesia, que por cierto yo le desafío ahí al hermano José, que hoy día estuvo enviando su audio, que lo escuché, a los hermanos que han enviado sus audios, aquí se lo envíen a alguien que no es cristiano, envíenselo a alguien ahí, digan, ¿sabes qué? Quiero compartir contigo esta palabra, dad y se os dará, medida buena, remecida, y ustedes le dicen, bueno, Dios te va a bendecir si eres generoso. No, broma, no les digan eso, pero sí le van a hablar del Señor Jesús, ¿cierto? Siempre le van a decir, el Señor te ama, Dios te perdona, Él te restaura, Él está contigo. Y uno le empieza a declarar palabras sobre esa persona, y crean que la palabra de Dios que habita en su corazón va a hacer algo, va a producir efecto, porque en sí misma tiene poder. Amén. Así que por eso un obrero sabe prepararse, capacitarse en la lectura bíblica todos los días. Saben, yo recuerdo cuando mi mamá estuvo con mi abuelita, con mi tía, tengo que llamarles así para todos los que no la conocen, estuvieron con COVID, y yo me acuerdo que cuando me enteré, yo le dije a mi papá, hay que conseguirle una Biblia a mi mamá. De alguna forma ella no puede quedarse sin leer la Biblia, porque lo que nos sostiene en los tiempos de prueba es la Biblia. Si algunas veces nos cuesta orar, yo estaba platicando con algunas personas que han perdido sus personas cercanas, han fallecido, y me dicen, ¿saben qué? Me cuesta mucho orar. Y Dios me ha puesto justo en esos momentos en los que esa persona necesita oración. Y yo les llevo a orar. Y me encanta tener amigos que les guste orar, que me digan, vamos a orar. Esos sí son personas de fe, ¿no? Como era el amigo de Evan Roberts. Esos son personas de fe. Y por eso me encanta esa gente que está dispuesta a orar, que dice, oremos, sí, oremos, amén.
Y resulta que recuerdo que yo oraba por esas personas que estaban pasando por momentos difíciles y me decían gracias porque yo no había podido orar. Saben, en momentos de aflicción fuerte cuesta mucho orar, no sé por qué, pero hay una resistencia. Pero leer la palabra muchas veces es más fácil. Y saben, yo les animo a leer la palabra. Con los jóvenes que están comenzando, algunos de ellos, les cuesta un poco leer la Biblia, les cuesta orar y es normal porque hay que forjar ese hábito y hay que acompañarlos durante ese proceso, ¿cierto? Hay que tener paciencia. Pero lo que sí hacemos con Cintia es dejarles canciones cristianas. Escuchen estas canciones, escúchenla, porque la misma alabanza tiene palabra de Dios y cuando usted la canta, usted está cantando palabra de Dios y cuando usted ora palabra de Dios, ¿cierto? Yo declaro sanidad, yo declaro libertad, todo eso está en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted alaba, hace el pack, ora, habla con Dios, habla la palabra de Dios y recibe, escucha. La fe viene por el oír la palabra de Dios y aumenta fe en su corazón porque escucha alabanza. Entonces yo quizás no estoy orando, quizás no estoy leyendo la palabra en ese momento, pero al estar escuchando alabanza yo estoy cumpliendo ese Salmo 119 versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación, porque puedo estar todo el día con la música y escuchando y meditando en ella. Nos damos cuenta que sí se puede aplicar a nuestra vida, que no es algo que el salmista haya dicho exageradamente, sino que es algo muy cierto. Entonces, todo esto se los comparto para que ustedes lo puedan saber y como herramientas usarla y decir, yo quiero ser ese plan 4 estrellas. Yo quiero ser conocido en el cielo y en el infierno en mi oración, como guerrero de oración. Yo quiero conocer la palabra de Dios, yo quiero ejercitarme en la palabra de Dios. Y por eso me encanta Timoteo y quiero leerlo con ustedes porque quiero que salgan motivados. O sea, de este discipulado digan, amén, me voy a banquetear una mesa de deliciosos banquetes que tiene el Señor en su presencia cuando entro y quiero con Él estar allí, con Él y pedirle, enséñame la palabra, como se la enseñaba a María, como se la enseñaba a Marta, como de seguro también ahí estaba Lázaro porque era hermano de ellas. Allí estaban escuchando las palabras de Dios directamente, como los discípulos escuchaban de parte de Jesús directamente, como los discípulos que iban camino a Emaús, que a los que Jesús le hizo el recorrido desde el Antiguo al Nuevo Testamento explica, o sea, qué tremendo sermón, tremendazo sermón se mandó Jesús al darle todo este recorrido y así yo también quiero escuchar de parte del Señor lo que Él tiene para decirme. Y me encanta que Timoteo haya sido producto del ejemplo familiar de su abuela y de su madre, Loida Eunice. Entonces vemos que el producto de este joven, al que se le escriben las últimas palabras de Pablo, en 2 de Timoteo, era alguien que de verdad amaba la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, lo dice al revés. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia, todos los días, con diligencia, todos los días, con diligencia, y lo voy a repetir muchas veces, con diligencia todos los días. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los jóvenes son los que tienen muchas preguntas. Ellos empiezan a cuestionar desde temprano porque es parte de su naturaleza y del desarrollo cognitivo que tiene su cerebro a esa edad. Y ellos empiezan a hacer preguntas y hacen preguntas muy interesantes. Ciertamente muchas veces me tengo que ir capacitando en ello y por eso me doy cuenta que usar bien la palabra de Dios puede traer bendición como puede traer maldición a una persona. Si yo le malinterpreto lo que el Señor está diciendo, si yo no soy capaz de darle respuesta con lo que la palabra de Dios de verdad dice, yo puedo traer una maldición sobre él. Yo puedo distorsionar la imagen de Dios y traer una mentira que nunca estuvo dentro del pensamiento del Señor. Y por eso mi trabajo, su trabajo como cristiano, como hijo de Dios, es que al ser guiado por el Espíritu del Señor, porque usted es hijo de Dios, ¿cierto? Al ser guiado, usted puede hacer que esa palabra de Dios sea aplicada a la vida de los jóvenes.
Y por eso yo les dejaba de tarea a los jóvenes. Lean el versículo, pero indíquenme cómo lo van a aplicar. O sea, si la palabra del Señor no se hace vida en mí, ¿de qué va a servir? Va a ser pura letra. Pero si yo empiezo a adquirir sabiduría a partir de aplicarla en mi vida, entonces yo voy a ser ese hijo sabio. Ese hijo que como dice su palabra y que los jóvenes nos cuesta, porque igual soy joven aún, entonces decimos que escucha el consejo, ¿cierto? Que no menosprecia el consejo de sus padres, que pone atención y que sabe poner atención también en las palabras del Señor. Entonces se trata de utilizar bien la palabra de Dios, de dar bien respuesta. ¿Qué pasa si viene una persona de otra denominación y nos hace preguntas? No empieza a decir de los 144.000 sellados, no empieza a hablar de la Santa Cena, ¿qué es eso? No empieza a hablar del aborto, ¿qué es eso? ¿Y qué les vamos a decir? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra parada? Por eso necesitamos capacitarnos. Y ciertamente hay libros que también nos proveen esa capacitación. No solo la Biblia, aunque es la principal, pero también Dios ha dado inteligencia. Hay institutos, como yo bendigo a Adriana, a Cintia, que también vi que estaban conectados. Ellos tienen clase hasta ahora, pero se conectaron igual. Y claramente ellos dos están capacitándose también en aprender la palabra de Dios. Y un día estoy muy segura, y lo creo en mi corazón, y se los he dicho cara a cara, por eso se los digo a ustedes, que ellos van a estar un día aquí también enseñando, que ellos van a estar un día enseñándole a muchas más personas que lo que nosotros hemos podido enseñar hasta ahora. Amén. Entonces ya el tercer aspecto es compañerismo, o sea, una persona que pueda ser amigable, que pueda hablar con otras personas. Yo lo veo en ciertas personas cómo se les da tan fácil el poder hablar con los demás, el poder caer bien a los demás. Algunos me dicen, ¿sabes? Yo ni me espero que me hablen y vienen a mí y me hablan. Y me causa tanta gracia. Y yo le digo, pero eso es muy bueno. O sea, eso habla de que en ti hay esa simpatía, que a pesar de que no te conozcan demasiado, pero le genera esa confianza para acercarse a ti o para preguntarte algo. Y eso es algo tremendo. Es un privilegio que Dios nos dé esa conexión con las personas, sobre todo con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos mayores que en este tiempo necesitan ser escuchados. O sea, hay mucha necesidad. Y cuarto, testimonio cristiano. Obviamente lo que yo hago, lo que yo digo, ambas tienen que ser congruentes, si no las personas nos van a desacreditar. ¿Qué objetivos se logran? Número 1, que el creyente crezca en su fe y en el conocimiento bíblico, pero también que esté preparado para evangelizar a los perdidos. O sea, que ellos puedan también trabajar dentro de la iglesia como también fuera de ella con estas 4 estrellas. Y de esa forma van a poder atraer a personas y tener discípulos para la gloria del Señor, para la expansión del reino. Tercer método, no es el tercero, pero es el tercero de hoy. Vendría a ser ya el quinto método en total. Evangelismo desde el liderazgo. Ya, pero ahí pusimos entre comillas desde, y ya le vamos a explicar por qué desde. Es el último método que voy a ver, ¿ya? Dice, consiste en que el liderazgo pastoral inicia. El liderazgo pastoral, o sea, en este momento estamos hablando, ya vamos a ponerlos al tiro al agua, el pastor Tobías Rivera y la pastora Janet Calle. El liderazgo pastoral inicia, es como dan el gatillante, ¿no? Ellos como impulsan la evangelización, invitando ¿a quién? Al liderazgo mayor. Por ejemplo, ¿cuál sería el liderazgo mayor? Dentro de la iglesia tenemos ministerios, ministerio de damas, ministerio de jóvenes, ministerio de evangelismo, ministerio de intercesión, etcétera, etcétera. Y dentro de cada ministerio tenemos líderes, ¿cierto? Esos líderes tienen comunicación con los que están arriba para acuerdos para la iglesia, ¿cierto? Entonces, el liderazgo pastoral, ¿qué va a hacer? Va a iniciar la evangelización invitando al liderazgo mayor, a los que están arriba de los ministerios. ¿A qué los va a invitar? A jornadas prácticas juntos.
el liderazgo pastoral se preocupa de enseñarles la evangelización, cómo evangelizar, cómo llegar a las personas. Por ejemplo, la pastora mencionó muchas veces que ella ha trabajado con personas jóvenes que cayeron en la delincuencia, en la drogadicción, en el alcoholismo, y yo miro a mi alrededor, no voy a decirlo más fuerte, miro a mi alrededor y me doy cuenta que hay mucha realidad en nuestra comunidad de ese tipo, y que necesitamos no solo lo que ella sabe de hace años atrás, sino que también capacitarnos con las formas de ahora, porque ahora ciertamente las cosas han cambiado. Entonces, ¿necesita usted intervenir en capacitación? Sí. ¿Qué puede hacer rápidamente? Consígase un libro cristiano y empieza a leer cómo puedo llegar a personas drogadictas. Usted siente un llamado a ella. Por ejemplo, quizá el hermano Sergio está aquí. No sé si está el hermano Sergio. Pero él que tiene un llamado, él puede empezar a leer cómo puedo llegar a ellos, cómo puedo sacarlos, cómo puedo hacer guerra espiritual, cómo puedo empezar a orar, cómo puedo empezar a hacer ayunos por personas específicas. Eso es puro amor de Dios. El que uno ayune por alguien que no conoce mucho tiempo es puro amor de Dios, ¿o no? Porque negarse a uno mismo, hasta para orar por uno cuesta, pero ahora orar por otro, por alguien que no conozco tanto, ahí se prueba el amor. Entonces, por eso podemos hacer algo tan a la mano como empezar a capacitarnos en leer de la Biblia y en leer otras herramientas que nos brindan. Pero sobre todo está hablando de este método de que parte del liderazgo pastoral luego reúne al liderazgo mayor, al liderazgo que está encima de los ministerios, les enseña, los invita a evangelizar. Salgamos juntos, vamos a practicar. Y dice, posteriormente el liderazgo mayor hace lo mismo, pero con el liderazgo menor. Finalmente, el liderazgo en conjunto invita a los creyentes a jornadas prácticas juntos. ¿Esto qué requiere? Capacitación previa, oración y convencimiento. O sea, si usted dice, no, es que yo soy muy tímido, es que yo no sé, por ejemplo, pero usted sabe llegar a la gente con la cual está a su alrededor. Por ejemplo, quizá el hermano José puede llegar a personas que son taxistas y traer, pero cuánta cantidad de taxistas a la iglesia y todos nos vamos gratis a la casa, no broma. Pero sí podemos traer a más personas que están a nuestro alcance. Podemos traer a esa persona, esa jefa, ese jefe con el cual yo trabajo, al que le hago aseo, al que le hago alimento como asesora de hogar, asesor de hogar. Puedo traer en mi caso a mis compañeros de universidad. A mí me encantó que uno de los jóvenes que están aquí presentes escuchando dijo que cuando se presentó allí en su primer día, él le dijo, o esta persona le dijo a todos los que estaban escuchando, que eran sus compañeros, que entre ellos de seguro estaba algún profesor, alguna autoridad que era cristiano. Y esta persona le dijo, yo soy cristiana y yo asisto a una iglesia. Entonces, de inmediato se dice esto, y para los otros jóvenes es impresionante que alguien a los 18 años o 17 años esté diciendo eso. O sea, para ellos es como, ¿qué onda? Te lavaron el cerebro, estás loco, o sea, ¿cómo se te ocurre? No hay madurado. Eso te dicen porque para ellos es extraño. Yo me acuerdo cuando salía a evangelizar y una vez un joven me dijo eso, me dijo, pero tú, ¿por qué haces esto? Me decía, sí, ¿por qué haces esto? Me decía, ¿por qué estás a esta hora en todo el sol de enero de Chile, 30 y tantos grados aquí, estás entregando esto? Como que no entendía la gracia que había en eso. Y yo le tenía que explicar que lo hacía por amor a Dios y por amor a ellos y a él también, pues él era una persona súper atea. Pero para ellos era extraño y me decía, pero es que ¿cómo tu fe? Me decía, ¿cómo tú desde chiquitita hasta ahora? No lo entendía, de verdad que para él era como si fuese un sueño. No podía creer que alguien a mi edad todavía siguiera creyendo en el cristianismo, todavía siga creyendo en Dios más que el cristianismo. Pero saben, para ellos eso ya es impactante y eso ya es un puente para conversarles acerca de tu fe. Entonces, a mí me encantó que tuviese tantas dudas y fuese tan genuina esa persona para preguntar
porque de verdad que la gente hoy en día nos mira a nosotros en menos. O sea, dice, ellos todavía siguen ignorantes, el feminismo, todas las corrientes, la ideología están mirándonos en menos, están viéndonos como un estorbo. Los que están a favor de la ideología de género, los que están a favor del aborto, nos ven como un estorbo. ¿Por qué? Porque saben que no pensamos igual a ellos. Entonces ahí está la cosa, que el diablo ha logrado separarnos, que el diablo ha logrado que nos veamos como enemigos. Entonces eso al tiro genera una barrera entre esas feministas y nosotros. Y yo tengo muchas compañeras feministas, y créanme que oro por ellas para que el Señor trate esos corazones, porque muchas de ellas creen que no necesitan de un hombre, que ellas pueden por sí mismas ser valiosas y miran a los hombres en menos. Y ciertamente también ese pensamiento se ha metido en la iglesia con espíritu jezabélico muy fuerte, en los que dicen, no, todos los hombres son malos, todos los hombres van a engañar, todos los hombres son infieles, y eso cree el feminismo, y por eso les da lo mismo el hombre y no lo necesitan, y distorsiona totalmente el plan original de Dios. ¿Saben? Yo estoy llevando el Pentateuco 1 en el Instituto Bíblico, y nos enseñan desde Génesis cómo Dios proveyó el hombre y la mujer, un plan perfecto, un misterio, y tanto así que Dios mismo con la iglesia, Jesús, las bodas del Cordero, gratifica y le da significado al matrimonio como un tesoro, un simbolismo de lo que tú eres y de lo que yo soy, la novia de Jesucristo. ¡Qué tremendo! El plan original de Dios distorsionándose. ¿Pero para qué? Para que al final se vea que la verdad de Dios siempre va a triunfar. Siempre va a triunfar. Pero allí están estas personas que han sido maltratadas, muchas de ellas han sido dañadas por hombres, han sido rechazadas, han sido violentadas de todo tipo. Muchas de ellas han sufrido infidelidades continuas y claramente están tan heridas que ese corazón lleno de odio y de mentiras arroja contra el sexo masculino y todo lo que este representa. Y saben, a mí me causa compasión. Yo me pregunto a usted qué le causa. Le causa compasión, porque si es compasión, eso le mueve a la acción. Pero si no es compasión, es lástima, lamentablemente. Luego vemos aquí que dice, enfatiza mucho el deber del creyente de predicar el evangelio. O sea, que parta de los pastores, capacitando a los líderes, y los líderes a los otros que están ahí como en potenciales líderes. Eso hace que esas personas sean movidas a predicar el evangelio. Hasta aquí quiero dejarlo porque ya la hora avanza. Quiero abarcar solamente un punto importante. Me voy a poner aquí en pantalla completa para que me puedan observar. Y sé que da muchas ganas de seguir. A mí igual, créanme que a mí igual me da muchas ganas de seguir. Pero me encanta este último método porque me muestra que el liderazgo debe dar ejemplo. O sea, si yo en el día de mañana le exijo a uno de los jóvenes que predique, ciertamente yo también tengo que estar predicando, como ahora, por ejemplo. Y por eso yo también les exhorto lo mismo. En 2 de Timoteo 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Te encarezco, te enfatizo, le decía Pablo a Timoteo. Y estas eran las últimas palabras de Pablo. Y que Pablo haya querido dárselas a Timoteo lo encuentro pero maravilloso. O sea, mayor ejemplo de liderazgo aquí no hay, porque Pablo era la persona que más predicó, que más iglesias levantó, que recorrió casi toda Asia, casi todo el Mediterráneo. Era una persona totalmente loca por el evangelio, y él decía, aún si ellos me llaman loco, ¿qué importa? Si soy loco para el Señor, decía Pablo, porque él entendía que los demás lo miraran en menos. Pero, ¿qué ocurre? Que él le decía a Timoteo, estas son mis últimas palabras, ya estoy a punto de hecho el capítulo 4 es el último capítulo. Entonces, aquí ya le está dando sus palabras finales. Él está diciendo, de hecho le dice, ven pronto a verme, le dice en el versículo 9. Ven pronto a verme, le dice, antes de que llegue el invierno, le dice, ven pronto a verme. Y como estaba leyendo en el capítulo 4, versículo 1 y 2,
te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero hazlo, le decía, no dejes de hacerlo. No dejemos de hacerlo, no dejemos de hablar palabra de Dios, porque eso va a llegar, eso va a cambiar vidas. Lo que vamos a hacer mañana y lo que va a quedar ahí en los en vivos va a cambiar vidas. Saben que cuando yo leí ese correo de esa persona que nos contactó de estadounidense, líderes de campañas publicitarias alrededor del mundo, que se dedica a levantar influencers, contactándose con una iglesia pequeña como la nuestra, de 56 suscriptores, gracias a Dios, y que ha logrado también bastante avance en Instagram, ha logrado avance en Facebook. Hemos visto aquí, llegó una persona que está, ojalá todavía esté con nosotros. Allí está Daniela, también la veo todavía. Ah, mira, ahí está Alfonso. Mire, Alfonso es a quien le discipulo. Ahí debe estar ahí Alfonso mirando. Claro, Alfonso Castro, sí, ahí está Alfonso. Bendiciones, Alfonso. Tenemos discipulado el sábado a las 4. Entonces, aquí yo vuelvo. Cuando yo miraba a esta persona, este mensaje de esta persona, que decía que era una persona que tenía poder e influencia, yo decía, él tuvo que haberse detenido en ver alguno de nuestros videos, ¿o no? Yo creo que sí. Y todos nuestros videos tienen palabra de Dios. Entonces yo me gozaba sabiendo que alguien que tiene tanta influencia, tanto conocimiento y tanto éxito está escuchando palabra de Dios a través de un canal de YouTube, Iglesia Cristiana Refugio Celestial. ¡Qué tremendo! O sea, estamos llegando a personas que ni pudiésemos llegar presencialmente. ¿Usted cree que lo hubiésemos podido contactar nosotros? Él se contactó con nosotros, el fundador más encima. Ni siquiera mandó el secretario, no mandó no sé. No, fue el fundador, era su correo específico con su nombre hacia nosotros como iglesia. Con su firma, con su número, o sea, estaba totalmente comprometido a que nosotros hiciésemos contacto con él. Yo lo que le quiero mostrar es que quizás no nos imaginamos el impacto que puede lograr nuestras predicaciones, pero ciertamente lo hacen, porque la palabra de Dios corre y no llega vacía. Y Pablo decía, oren para que la palabra que yo anuncio sea glorificada. Y eso vamos a hacer ahora juntos. Vamos a orar por mañana, que tenemos nuestro programa especial por Semana Santa, nuestro retiro a las 3:30. Ahora les estoy contando este gran anuncio que les hablaba hace un momento atrás. Y a las 3:30 de la tarde, horario de Chile, si tú no estás mirando desde otro país, por favor calcula qué horario corresponde a las 3:30 de la tarde, horario de Chile, porque a esa hora a través de YouTube, o sea, a través de nuestro canal de YouTube que se llama Iglesia Cristiana Refugio Celestial, tú puedes buscarnos y de inmediato, si podemos hacer el post por Instagram, lo vamos a hacer para que compartamos la transmisión y puedas entrar también. Y allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre 3 temas. Profecías, acerca de mesiánicas, acerca de Jesús. Luego, las 7 últimas palabras de Jesús a las 4:30. Y a las 5:30, ¿por qué el juicio de Jesús fue injusto? Y estos 3 programas van a ser dirigidos, estos 3 temas van a ser dirigidos. El primero, profecías mesiánicas, por los pastores. Tobías Rivera y Janet Calle. El segundo, hermana Bernarda Campos, la líder de las damas, ahí va a estar liderando el segundo tema, las 7 últimas palabras de Jesús. Y a las 5:30 de la tarde, por YouTube, estos 3 van a seguir todo el tiempo por YouTube, estamos en YouTube. A las 5:30 de la tarde, su merced, su servidora, quien le habla, va a estar allí también compartiendo por qué el juicio de Jesús fue injusto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a compartir ese en vivo. Usted no se va a quedar ahí tranquilito escuchándolo y deleitándose, porque usted va a querer que los demás también escuchen palabra de Dios. Amén. Por eso, atención todos aquí, los que están en casa y los que están escuchando. Vamos a compartir ese en vivo, lo vamos a invitar. Si usted puede hacer un audio a un familiar, si usted puede hacer un audio a una persona, si usted le puede dar un mensaje
a su amigo, a su compañero, hágalo. Tiene esas imágenes que mandamos al WhatsApp para que las comparta, para que las reenvíe, así como algunos de ustedes me han reenviado fotitos de buenos días, así hágalo, pero con estas fotitos. Y empieza a enviarle esos mensajes, invítelos, explíqueles de qué se trata. Hágalo y de verdad va a haber fruto. Para ver fruto, decía Timoteo, el sembrador tiene que trabajar en la tierra. Entonces, a las 5:30 va a haber el programa que yo voy a estar liderando, el tema, mejor dicho, que se llama ¿Por qué el juicio de Dios fue injusto? Y eso lo vamos a estar dirigiendo como ministerio de jóvenes, así que no solamente voy a estar yo. Y luego viene nuestra película Un amor inquebrantable. Esta la vamos a estar transmitiendo por Zoom. Entonces todos los que estamos en YouTube nos vamos a cambiar a Zoom. Y van a haber sorpresas, así que espérense porque va a estar muy bueno mañana el programa de especial por Semana Santa. Y a las 6:30 de la tarde entonces todos nos vamos a ir a un Zoom. Y ya publicamos la foto con el IT, con la contraseña para que ustedes puedan ingresar. Inviten a las personas y allí sale el IT y la contraseña para que ingresen. Y vamos a tener a cada uno de ustedes allí en la sala de Zoom, esperando que puedan disfrutar de esa película, que es una película que de verdad tiene un mensaje basado en hechos reales. Generó mucho impacto, fue estrenada en el 2019, así que es una película contemporánea y permite atraer a las personas a Jesús. Pero lo hace de una forma muy estratégica, lo hace de una forma en la que no se va a hablar directamente, pero sí se va a estar entregando un mensaje de fe. Entonces es clave, está hecha para las personas que no conocen a Dios. Y usted y yo solamente tenemos que ir compartiendo esto para estas fotos que publicamos e invitar a las personas. Tiene que hacerlo para que ellos puedan llegar y vamos a ver tremendo avivamiento. Amén. Ahora sí vamos a orar por mañana para que pueda ser así. Ahí genial, ahí la hermana Daniela nos dice presente, súper bien, me alegro mucho. Super viernes nos dice, puros influencers mañana. Amén, sí. Muy bien, buen sentido del humor tiene la hermana. Vamos a orar entonces juntos. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Clamamos como iglesia, Padre, porque queremos exhortar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, tal como en su momento se lo dijo Pablo a Timoteo, Señor. Y fueron una de sus últimas palabras: exhorta, te encarezco la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le decía, prepárate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, aquí hay hijos a los que tú estás amonestando sus corazones para hacer algo más de lo que han hecho hasta ahora. Quizás tienen que tomar decisiones arriesgadas, algunos quizás le estás diciendo que tienen que obrar en fe, algunos quizás lo estás llamando a capacitarse, algunos lo estás llamando a leer más de tu palabra, a enamorarse de ella, como decía ese salmo, más que la miel, es más dulce. Señor, hoy llévanos a ser esa iglesia que nos deja de predicar, que nos deja de anunciar las buenas noticias, que nos deja de ir por todo el mundo y llevar el evangelio, porque lo estamos haciendo a través de redes sociales. Estamos cumpliendo esa gran comisión, porque a personas que ni siquiera nos imaginamos, ese correo que me enviaron estaba completo en inglés. Yo ni siquiera lo podía entender totalmente, Señor, porque hay gente que es de otro idioma, que incluso brasileños que nos han contactado, Señor. Hemos visto cómo tu palabra llega a otros corazones. Aquí vemos una persona que está conectada por primera vez, Señor. Vemos cómo tú estás obrando y no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no es nuestra inteligencia, Señor, sino que eres tú, Espíritu Santo, el que mueve, el que pone tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad, el que va a traer almas, el que va a hacer que esta manada pequeña se transforme en un lugar donde se ensanchan las estacas, donde se mueven, donde nos extendemos, nos expandimos, Señor, a diestra, nos expandimos más allá de lo que nos imaginamos, porque tú has declarado promesas sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos. Yo te pido, levántanos, Señor. Levántanos para no dejar de hablar de ti. Levántanos. Hoy día escuchaba como
la hermana Neme estaba anunciando una palabra de Dios. De eso se trata, no dejar de hablar tu palabra. Y hoy en día, a través de la pandemia, por la pandemia, tiene que ser a través de redes sociales, Señor. Pero tú nos permites a través de Zoom, incluso nos bendijiste con Zoom para poder transmitir a través de YouTube, Señor, y que varios de mis hermanos puedan participar de esto, sobre todo sabiendo que estamos en cuarentena. Gracias, Señor, porque de verdad no hay obstáculo. Como decía en Hechos Pablo, yo predico encarcelado, abiertamente, sin impedimento, el reino de Dios y acerca de Jesucristo. Pablo no se detenía, a pesar de que estuviese allí en una casa alquilada, a pesar de que estuviese en una casa encerrado, mejor dicho, allí seguía anunciando del reino de Dios, seguía hablando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y fueron sus últimas palabras: te encarezco, predica la palabra de Dios. Yo te pido por esos papitos, por esas mamitas, Señor, que están predicando, anunciando la palabra de Dios a sus hijos, aquellos que son hermanos, aquellos que somos primos, aquellos que somos amigos, que somos compañeros y que tenemos personas a nuestro alrededor, quizás esposos, esposas, Señor, que necesitan escuchar esa palabra de Dios, porque si no hay muerte. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice allí mismo, Señor, en Timoteo, que es como que es verdadera y que en ti, Señor, empieza a penetrar hasta lo más profundo, Señor. Y por eso en esta hora te pedimos por mañana, para que tú, Señor, puedas estar con tu presencia en ese día, Señor, cubriendo la transmisión, cubriendo el internet. Padre, aún este computador, el implemento, todo lo que utilizamos, Señor, sea dispuesto para tu buena obra, para glorificar tu nombre, Señor. Usa la vida de los pastores, usa la vida de la hermana Beni, usa la vida de Cintia, de Patti, mi vida, la de Adrián, la del hermano Santiago, todos los que vamos a estar dirigiendo ese programa, Señor. Úsanos, Padre, para tu honra. Úsanos, Señor, con corazones generosos. Usa a mis hermanos que van a hacer una importante labor, que es poder difundir a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp, Señor, hacer llegar a todos sus contactos, a sus familiares, a conectarse, Señor, a ver esta película que es bastante entretenida y contemporánea, Señor. Padre, que van a estar allí esforzándose desde las 3:30 hasta las 8:30, porque la película parte a las 6:30, Señor, y te pedimos que por favor cada uno de nosotros apartemos ese tiempo, que nos ayude, Señor, aunque quizás estemos distantes, Señor, que no dejemos de conectarnos y estar en constante comunicación los unos con los otros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, mañana, de verdad te lo rogamos, Señor, y nos humillamos delante de ti diciendo, dependemos de ti, Señor. Clamamos y oramos por almas para que lleguen, clamamos y oramos para que los ministerios se ensanchen, los jóvenes aumenten, Señor, las nuevas generaciones se levanten. Y yo te pido que la iglesia pueda hoy, Señor, comprender que estamos cumpliendo esa gran comisión y no podemos hacerlo si no es por tu Espíritu Santo, y por eso te lo pedimos, Señor. Usa, Padre, todo lo que somos, úsanos como esos vasos de barro que dentro portan el tesoro, Señor, que eres tú. Úsanos para que tú te reflejes más allá de ese barro que es frágil. Amén. Refléjate tú, Señor, y trae tu gloria sobre nuestras vidas, sobre cada casa, sobre cada corazón, quebrantando, limpiando, sanando y haciendo de cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu imagen. Y, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Ya hemos terminado este discipulado. Sé que comenzamos tarde, así que por lo mismo me tomé más tiempo para orar. Y porque de verdad sé que el Señor va a hacer algo tremendo mañana. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que voy a despedirme de cada uno de ustedes y nos vemos mañana. Recuerden, a las 3:30 por YouTube. Los vamos a estar esperando. Vamos a compartirles el link. No se preocupen. Le vamos a poner en WhatsApp. Si usted no está en el WhatsApp,
y desea ponerse en contacto con nosotros, perdón, entonces nos puede hablar en manera interna, háblenos por Messenger, Facebook, y ahí, o si está viéndonos a través de YouTube, porque esto también lo posteamos en YouTube, háblenos allí también al número que sale en pantalla, que lo vamos a poner en los siguientes segundos, y allí póngase en contacto con nosotros, porque quizás usted quiere alguna petición, tiene alguna petición de oración, quiere ponerse más en contacto, y hágalo con mucho amor y dándole la más cordial bienvenida, le vamos a recibir. Así que nos vemos mañana a las 3:30 a través de YouTube, 6:30 a través de Zoom, y le vamos a entregar un link nuevo, no es el mismo que han ocupado todo este tiempo, no, hemos podido renovarnos y vamos a ocupar un nuevo link, así que cuidado con los que van a entrar al antiguo porque ahí no va a haber nada, a través del nuevo link. Ya, bendiciones, los amamos hermanos, que el Señor les bendiga, un abrazo enorme para cada uno de ustedes.